Pa para pa pa peri pata pa parure parereto pepe paribore pepero po pero po pete. Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto. Muy buenas noches. ¿Cómo transmitir por la radio tanta luz, tanto calor, tanta energía como sentimos? Es que este fin de semana viajamos encendidos, porque hemos quemado lo viejo y hemos recibido con los brazos abiertos todo lo bueno que está por llegar. Encendidos con luz propia y ajena, encendidos de emoción y de pasión, encendidos a veces de enfado, otras de ideas, encendidos por el sol. El 1 de septiembre de 1859 tuvo lugar la mayor tormenta solar de la historia. El cielo se tiñó de rojo, se encendió de auroras boreales que se vieron en Madrid, Roma o La Habana. Se cayó el telégrafo y se produjeron cortocircuitos por todo el planeta. Un hecho asombroso que ilumina la novela Caen estrellas fugaces, en cuyas páginas vamos a sumergirnos enseguida. Viajamos encendidos gracias a la ciencia y porque detrás de cada descubrimiento o teoría científica hay un hombre o una mujer de carne y hueso, vamos a repasar la historia de la ciencia a través de la increíble vida de los mejores científicos con Jorge Alcalde, autor de Arquímedes, el del teorema. Así viajamos encendidos porque estamos vivos. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime, behind the curtain, in the past. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Viaje al centro de la noche. Radio Nacional. Cartas de Monty. Hoy, el 3 de bastos. El universo se expande y la humanidad crece, pero nuestros pisos cada día encogen, los salarios merman y nuestras mentes son cada día más obtusas. No pienso. Luego no existo. Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto. Un viaje para dejarse llevar. Para mí el aliado es la fuerza y es un poderoso aliado. La vida la crea y la hace crecer. Su energía nos rodea y nos une. Nosotros dos, seres luminosos somos, no esta materia bruta. Debes sentir la fuerza a tu alrededor, aquí, entre tú y yo. Sí, el árbol, la roca, por todas partes, ¿sí?
1 de septiembre de 1859, un astrónomo aficionado, Richard Carrington, observaba desde las afueras de Londres lo que describió como 2 parches de luz intensamente brillantes y negros. Sin saberlo, había presenciado la mayor tormenta solar de la que se tiene constancia. Duró tan solo 5 minutos, pero su impacto se sentirá por todo el planeta a lo largo de las horas. Los marineros pensaron que estaban navegando sobre un océano de sangre. Todo el cielo estaba bañado de rojo. En latitudes poco habituales se pudieron ver auroras boreales como en Madrid, Roma, La Habana o las Islas Hawái. Las comunicaciones por telégrafo se vinieron abajo. Fue el primer gran apagón de la historia y muchos temieron la llegada del apocalipsis. Sus efectos, no obstante, fueron pequeños, dado el desarrollo tecnológico de la época. Algo así, hoy en día, tendría consecuencias absolutamente desastrosas. Este fenómeno astronómico sirve de telón de fondo para una novela fascinante, una historia fantástica, pero basada en muchos hechos reales, que nos traslada al Madrid de aquel año, 1859, a una sociedad que se debate entre la ciencia y la fe, que mira con optimismo el porvenir y que cambia vertiginosamente. Es el escenario de Caen estrellas fugaces, escrito a 4 manos por Goretti Risarri y José Gil Romero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué ocurrió esos primeros días de septiembre de 1859? ¿Se caían las estrellas del cielo? Pues sí, los periodistas lo describían como una aurora boreal, el cielo rojizo, carmesí y estrellas fugaces. Lo curioso es que, claro, había un poco de ciencia, por ejemplo, en las escuelas de minería, había astronomía y no había a lo mejor medios suficientes para medir qué es lo que estaba pasando. Pero entendieron los que sabían algo que era algo normal, pero como Sí. abrís en esta novela, pues mucha gente acudió asustada, ¿no? A las iglesias, a las mezquitas, a las sinagogas. Sí, hubo pánico, específicamente en Madrid, que es donde transcurre la historia. Hubo un cierto pánico porque el cielo se volvió rojo. Era una tormenta muy extraña que nadie de la gente sabía explicar. El telégrafo se vino abajo, claro, hoy en día, como decíamos, se nos hubiera caído todo, porque todo depende de la tecnología. ¿Qué efectos tuvo aquello? Bueno, en esa época no había nada eléctrico, no había nada electrónico, hoy acabaría con el mundo. Se daría lo que se llama el gran apagón, que es que acabaría con todo, con los aviones, con los coches, con los ordenadores, con las luces. De hecho, se han establecido algunas políticas, Obama ha establecido algunas políticas para, en caso de que se dé hoy en día una tormenta solar de esta magnitud, haya un protocolo de emergencia para saber qué hacer, porque efectivamente acabaría con el mundo. Claro. Esta es una novela fantástica, pero desde luego hay detrás un trabajo de investigación intenso y maravilloso, porque realmente te hace viajar al Madrid de ese momento, de 1859, un Madrid que se estaba quedando ya pequeño, ¿no? Y que tenía que ir abriéndose camino ante toda la gente que estaba llegando, ¿no? A la ciudad. Sí, nosotros mientras escribíamos nos hemos enamorado completamente de la época. Es una época preciosa que mezcla ciencia, magia y que además arrastra todos los males anteriores. Madrid era una ciudad pobre, bastante cochambrosa, llena de gente, no cabía nadie más ahí. Estaba rodeada por una muralla, era una ciudad realmente pequeñita, era una villa. Y por llevaba una pared, ¿no? Sí, era una muralla que recorría de puerta a puerta, la famosa puerta de Alcalá, era la puerta de una muralla y aquella puerta era transitable durante el día y se cerraba de noche y estaba Madrid, la frase que encontramos en la documentación todo el rato es que está rodeada por una valla que le impide crecer. Y efectivamente este justo es el momento, o el antecedente del momento en el que Madrid va a empezar a crecer, se hacen las obras de la Puerta del Sol, que llevan en este momento unos meses, y está a punto de empezar a hacerse el barrio de Salamanca, que va a empezar a nacer cuando se tire esta muralla y Madrid pueda expandirse, ¿no? Claro, es un Madrid de callejones estrechos, ¿no? Donde no hay todavía alcantarillado. No sé si era una ciudad también pestilente por eso.
Sí, bueno, debía oler bastante mal. Estaban todos muy bien vestidos de caballeros y damas, pero no podemos imaginarnos los olores que tendrían que soportar. Si no existía el sistema de alcantarillado, de hecho sale un poco la novela que Isabel II está empezando. Es un poco, gracias a eso hemos metido lo que llamamos el Madrid de abajo, que es como un Madrid subterráneo, un poco misterioso, pues que tiene los viajes de agua de los árabes, más antiguos que esta época, y las nuevas canalizaciones de Isabel II, aprovechando esos viajes y construyendo nueva obra pública. Y bueno, con eso tenemos pues un Madrid un poco misterioso, ¿no? El que ocurre en el subsuelo. Un Madrid en el que no se paraba de conspirar. Como decimos, está Isabel II en el trono, pero hay una cantidad de sociedades secretas de toda índole y con todo tipo de intereses de lo más variado, ¿no? Sí, hay muchas sociedades secretas. Fernando VII las ha prohibido y muchas se han visto obligadas a trasladarse a Londres, que además lo usamos en la novela porque es parte de la trama. Y las sociedades secretas que básicamente conspiraban unas contra otras en favor de unos poderes u otros. Unas estaban a favor de la monarquía, otras a favor de la república. Y en nuestra trama... la sociedad secreta se llama Sociedad Hermética, es una sociedad que está planeando pues una historia en la novela y está dirigida por el villano de la historia que se llama el Conde del Fierro, que está basado en el Marqués de Salamanca, que es un personaje real. Un personaje además fascinante, ¿no? Contadnos quién fue el Marqués de Salamanca al que le debemos el nombre del barrio de Salamanca. Era un tipo, la verdad, que alucinante. Por ejemplo, cuando nos enteramos que había estado en Estados Unidos, con la vía férrea, con estas competencias que había entre distintas compañías y entre los indios, entre la tribu de los Séneca, y hay una ciudad que se llama Salamanca por él. En Estados Unidos, fíjate, sí. Y no lo tenemos ni idea. No, es que era un hombre que estaba metido en todos los saraos, estaba metido haciendo el tren. De hecho, trajo el tren a España, ¿no? Sí, él montó el tren Madrid-Alicante con dinero de Isabel II y dinero francés de los Rothschild, es decir, un poco... lo que ocurre hoy en día inmobiliariamente, los escándalos de corrupción, en aquel momento pues un poco empezaba. Él, digamos, que casi se los inventó. Fue un hombre que se arruinó varias veces, se levantó otras tantas, estuvo metido en el monopolio de la sal, en el monopolio del tabaco, era pues el típico empresario avispado que es capaz de ver negocio en todas partes. Sí. Y en nuestra novela personifica al villano que se llama Alonso Maximiliano del Fierro, que es un villano de novela, y que está metido a punto de hacer el pelotazo del barrio de Salamanca, ¿no? Pero un villano que tiene sus luces también, ¿no? Todos tenemos al final nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Sí, una de las historias de amor de la novela se la hemos dado al villano, lo cual es muy bonito. Claro, estamos hablando... Tienen derecho a enamorarse también los villanos, hombre. Estamos hablando de sociedades secretas y también de libros prohibidos, ¿no? Hay libros que no están al alcance de cualquiera. Sí, hay uno, se supone que el personaje que es un hombre adinerado, tiene una biblioteca llena de libros secretos, y uno de ellos es el libro de Enoch, que habla de uno de los ángeles caídos, que tiene cierta relación con la trama, y efectivamente él está muy interesado en todos estos temas. La historia transcurre en una época en la que la ciencia está empezando a enfrentarse a la creencia. Es el punto perfecto para que haya conflicto, porque la gente que creía va a empezar a tener enemigos entre la gente que piensa, digamos, ¿no? Que quiere saber, que quiere estudiar. Y este hombre está entre esos dos mundos. Es un tipo muy inteligente, muy culto, pero que se aprovecha de ciertos asuntos un poco, digamos, esotéricos. También es un momento en el que está muy de moda las sesiones de espiritismo, pues digamos en las clases más altas, ¿no? Eso es muy, muy divertido y muy fascinante, porque está entrando el espiritismo en España, venía de Estados Unidos, y imaginaos lo emocionante que puede ser pensar que vas a poder hablar con los muertos o con los espíritus, y luego pues estar también los caballeros y las damas pues unos con otros dándose las manos o probando el fluido galvánico entre ellos. ¿Qué era el fluido galvánico? Pues un fluido que se supone que se establece entre una especie de energía, ¿no? Hay que tener en cuenta que eso que te comentaba antes, o que les comentaba antes, de que la ciencia el espiritismo es una pseudociencia. Ellos creen que por primera vez en la historia hay una explicación científica y racional y que realmente se puede hablar con los muertos, pero no en base a una superstición, sino en base a un estudio,
al que dedicaban sus esfuerzos muchos estudiosos, muchos eruditos. Y aparecía en los periódicos, quiero decir que incluso acudían periodistas a esas sesiones para luego contarlas, ¿no? Sí, hemos intentado transmitir que esta mezcla entre ciencia y magia era real, es decir, ellos estaban viendo todos los días ciencias nuevas que eran inmateriales, como la electricidad, el magnetismo. Claro, es que parece, entiendo que para ellos, pues para mí casi es magia. Para nosotros es magia. Claro, hoy día, pues bueno, estamos acostumbrados a la tecnología y pues acostumbrados a llamar por teléfono y hablar con Estados Unidos, pero bueno, ellos, todo esto era sorprendente y aparecía un día así, otro también, algo completamente nuevo. Entonces, ¿por qué no aparecer una ciencia que nos permitía hablar con espíritus, grandes espíritus de famosos de toda la historia? Pues la gente estaba muy emocionada, claro. Oye, la documentación para esta historia, bueno, pues ya estamos viendo que es muy prolija. ¿Dónde habéis buscado la información? Porque pues en todas partes. O no se puede contar. No, que va, no tiene secreto. Hemos trabajado 2 años en la novela y hemos buceado en todo, desde películas a series, a libros, a internet, a fotografías. Nos hemos valido mucho de la fotografía. Hay poca fotografía porque en la época es todavía muy reciente, pero es una forma muy, muy gráfica de meterte en ese mundo, ¿no? A la hora de escribir, por ejemplo, basta con describir una fotografía de la época para que hables de los carruajes, de la ropa, de la gente, de cómo era la construcción del puente de los franceses, he visto yo por ahí. Se estaba construyendo en ese momento, sí. Ya te digo que Madrid está empezando a bullir, ¿no? Claro, hacéis una cosa que es muy útil, yo creo, para los lectores, que es situarnos en el mapa explicando qué es lo que irá dentro de unos años, a lo mejor en la zona de la que habláis, ¿no? Nos explicáis, pues eso, que todavía la Puerta del Sol se está construyendo, un montón de datos que al lector de hoy pues nos sitúa fácilmente en el mapa, ¿no? Sí, la verdad es que dudamos llegar a hacer eso porque es un narrador muy omnisciente y dudábamos si eso quizá podría hacer salirse al lector de la novela, lo estuvimos discutiendo. Y al final lo hicimos porque teníamos ganas y a nosotros mismos nos daba mucho placer. Entonces, un poco esa ha sido nuestra ley mientras escribíamos. Todo lo que nos diera placer y nos hiciera disfrutar a nosotros, pensábamos que también le haría disfrutar al lector. Hablando de las fuentes de investigación, a mí hay algo que me fascina, que es la de los periódicos, ¿no? El ver no solo cómo se contaban las cosas, sino qué cosas, ¿no? eran noticia. Sí, sobre todo a la hora de estudiarlo es complicado porque los periódicos eran muy diferentes de los de ahora. No había fotografía, no había casi dibujos, eran sábanas, eran periódicos sábanas, enormes, todo texto. Es muy curioso ver cómo la gente que leía, que había mucho analfabetismo, era capaz de enfrentarse a este tipo de información, ¿no? Hoy que parece que toda la información en Twitter, en Internet, en fin, en las películas, en la tele, tiene que llevar siempre imagen y tiene que ser textos cortos, tiene que ser muy facilita para que sea comprensible y apetecible, ¿no? En esa época les daba igual, te metían una sábana llena de texto de arriba abajo y es una cosa súper curiosa que hemos encontrado, muy diferente a la hora de analizar la información de la época y la de ahora. Cosas que a mí me han parecido sorprendentes. Me ha llamado la atención la importancia de la industria cervecera ya en el Madrid del 19. Ahora que están tan de moda las cervezas artesanas, ya entonces existía cerveza con jengibre, con menta y limón, había de todo. Es como los gin tonics ahora, ¿no? Que no sabes pedirlo ya. Sí, había la violeta, la naranja, eran como refrescos. Y de hecho era en realidad una bebida de damas. Se consideraba que no era cosa de hombres, los hombres tenían que beber vino, un buen español. Y en todo caso sería cosa de franceses, que era considerado en ese momento lo peor, porque tenía muy mal recuerdo de la presencia francesa. Claro, la guerra contra Francia está muy cercana. A nosotros nos sorprendió mucho encontrar ese tipo de costumbres que son tan diferentes de las de hoy, encontrar costumbres que a la hora de abordar la novela tuvimos que aprender, porque nosotros sabíamos pues lo que sabe todo el mundo del siglo XIX, ¿no? Entonces descubrimos cosas muy diferentes en las costumbres en cuanto a socializar, por ejemplo, en cuanto a las mujeres no podían entrar en los bares, efectivamente lo de la cerveza nos pareció curioso, lo de lavarse, la gente no se lavaba, no había agua en las casas, cómo se vestían, cómo se movían, si había taxis, si no había. Que las prostitutas no podían salir de día. Sí, hay una ley muy, muy nueva en este momento, en el momento de la novela, en el que las prostitutas lo tienen muy complicado. Había una política muy restrictiva en cuanto a la higiene, se les hacía exámenes muy rigurosos, pero no se las dejaba salir a no sé qué horas del día, no podían entrar en no sé qué sitios, en las tiendas, no podían entrar en iglesias, en fin, era... ¿Y la gente cómo se lavaba, aunque no se lavara cotidianamente? ¿Se iba al río Manzanares o los más pudientes cómo hacían? No sé si había empresas que te llevaban bañeras a casa.
Sí, eso era una curiosidad que encontramos y la metimos en la novela porque hay muchas veces que metemos pequeños, ¿cómo decirlo?, luces de cosas, de anécdotas interesantes. Pues contádnosla, ¿no? Esa, porque es sorprendente. Sí, básicamente a la hora de lavarse la gente no se lavaba. Te lavabas como podías. Para tomar agua había una figura que era la del aguador, que era muy difícil, como los taxis, ¿no? Era con licencias y era muy difícil conseguir la licencia de aguador y había 5 fuentes en Madrid. Y estos aguadores se movían por la ciudad con unos burros y cargando unas tinajas de agua y la gente los llamaba y te bajabas con tu cántaro o con tu cubo, con lo que fuera, y te subías el agua a casa. Entonces para lavarte pues te lavabas pues de aquella manera como podías. De Pascuas a Ramos. Claro, no había servicios en las casas, las letrinas estaban en los patios, todas las casas tenían un patio, en muchos casos con animales, y las manzanas estaban distribuidas alrededor de estos patios. Y entonces la gente pues no se lavaba. Y había gente pudiente que en vez de ir a la casa de baños, que es donde iba todo el mundo más o menos, encargaba el baño y te lo llevaban a casa, ¿no? Que era mucho más cómodo. En vez de desplazarte tú, te llevaban la bañera a tu casa, ¿no? Y estoy pensando en los que tenían que llevar la bañera. Sí. Me parece algo muy poco práctico. No debía ser muy práctico, no. Llena de agua, imaginaos. Y entrando llena con ella agua. En Claro, el no edificio. había agua, tenían que llevarla ya llena. Claro. No había un grifo donde abrir y llenarla. Si te la llevaban a tu casa ya venía llena, claro. Bueno, es impresionante. Esperemos que limpia también. Sí. Bueno. ¿Qué otras cosas os ha llamado así la atención, que a lo mejor quizá no habéis metido en la novela, pero que os la habéis guardado para la próxima? Pues muchas veces, por ejemplo, al seleccionar los periódicos para subirlos en la web, por ejemplo, los periódicos de la tormenta solar, muchas veces me quedaba viendo los alrededores, porque había anuncios. Los anuncios de publicidad son fascinantes. No sé, me acuerdo de uno que hacía pulseras en París con el pelo de tus seres queridos muertos, por ejemplo. Tú pues le quitabas un poco de pelo a la persona que se te había muerto y se lo entregabas a este joyero y él pues te hacía eso, una pulsera, un anillo. O bueno, había, no sé, muchas cosas muy graciosas. Lo de los muertos es muy interesante porque no había fotografía o era muy incipiente. Y solo muy poca gente tenía acceso a la pintura, a poder hacerse un retrato. Entonces nadie tenía retratos de sus seres queridos muertos, solamente la gente con mucho dinero. Y entonces había una especie de obsesión por mantener un recuerdo de la persona fallecida en 1000 formas posibles, ¿no? Por ejemplo, los guardapelos, que la gente se colgaba al cuello y era un broche que lo abrías y tenía un poco de pelo de tu padre muerto o de tu mujer muerta, ¿no? O un cuadrito que colgabas en el salón de tu casa enmarcado el mechón de pelo de tu amada, ¿no? Esa cosa de no tener el recuerdo físico de la persona querida, que hoy nos es tan fácil de conseguir con una simple fotografía con el móvil, en su época era imposible. Eso nos llamó mucho la atención. Y a nivel cultural, ¿cómo era ese Madrid? ¿Había teatros? ¿Venían muchos artistas a buscarse la vida a Madrid? Había un Madrid canalla, supongo, ¿no? Había un Madrid muy canalla, era un Madrid muy peligroso, de noche nadie salía, muy oscuro porque no había luz. Pero había muchísimos teatros, muchísimas sociedades de teatro en el que la gente en sus casas, en sus patios organizaba obritas de teatro. Hay muchísimos grupos de estos documentados de baile, de bailes regionales, de canto. Claro, hay que tener en cuenta que no había cine, no había radio, no había televisión. La vida de la gente estaba fuera de las casas. A las 5 o las 6 de la tarde empieza a anochecer y la gente se queda dentro de su casa y organiza con sus amigos una cena o lo que fuera, ¿no? Hay algo muy del romanticismo que son los duelos. A mí me ha llamado mucho la atención que estuvieran prohibidos en Madrid desde 1480, algo que, bueno, se pasaban porque eran habituales, ¿no?, los duelos. Claro, quizá efectivamente se aburrían mucho. Y por cualquier nimiedad. Por cualquier tontería, nada que bebían un poco, pues ya hacían un duelo a primera sangre. Que era nada, pues al primer toque con el estoque ya se supone que estaba establecido el honor y no todos los duelos terminaban en muerte, ¿no? El acontecimiento que es objeto de la novela, es decir, esta lluvia de estrellas, no sé si habéis investigado qué posibilidades hay de que ocurra hoy. Porque ya que jugáis tanto con el pasado y con el presente, es decir, pues aquí estará el cementerio de Almudena, aquí estará tal, no sé si habéis mirado... Estuvimos hablando con un astrofísico y nos hablaba de que es imposible anticiparla, es imposible saber, pero en Internet circula mucho la especie de que se espera la super gran tormenta solar. En realidad no se puede saber cuándo va a suceder. Se sabe que hay ciertos ciclos en los que estas manchas solares
explotan, ¿no? Y la Tierra está en su camino. Pero no hay forma de anticiparlas. Lo que sí se sabe es que una de estas grandes acabaría con todo lo que es la tecnología en la Tierra. Bueno, pero se recuperaría después, ¿no? Es por cosa del electromagnetismo pues y esas cosas, no sabemos. Todo se encendería otra vez, ¿no? Creo que con los pulsos acaban con el aparato sin poder recuperarlo. Hay una peli que se llama, la de Spielberg, la de La Guerra de los Mundos, sí, que los extraterrestres lo primero que hacen es emitir estos pulsos para acabar con toda la tecnología. Para incomunicarnos. Sí, claro. dejarnos... Es que no podríamos hacer nada. Somos tan dependientes, bueno, lo descubrimos hace poco, ¿no? Con ese ciberataque tan fuerte, ¿no? Es que somos muy vulnerables realmente. Oye, ¿qué consecuencias trajo el quedarse sin telégrafo en aquella época? Porque tampoco yo creo que fuera una cosa que no, fue muchísimo. Una caída muy breve del telégrafo, luego lo volvieron a arreglar. No ocurrió nada en realidad como consecuencia, desde luego nada como lo que ocurriría hoy. ¿Por qué? Porque todavía estábamos en un momento muy de transición. Éramos lo bastante antiguos como para no tener una tecnología dañable, aunque ya lo bastante modernos para ver lo que podía llegar a venir, ¿no? La prensa de la época señala que hubo algunas electrocuciones en telegrafistas. Supongo que caería algún rayo o algo así, se verían afectados. Claro, conduciría la energía eléctrica a través de los cables. Pero más allá de eso no hubo daños porque no existía tecnología que dañar. Viajamos encendidos bajo esta tormenta solar enorme que ocurrió en 1859, el 1 de septiembre de 1859, pero también en un siglo encendido de pasión también y de luces, ¿no? Nunca mejor dicho, un siglo de descubrimientos, de optimismo en el porvenir, ¿no? Sí, nosotros le hemos llamado el siglo del porvenir y un poco parte de lo que nos fascina de la época es eso, que todavía no han ocurrido las horribles guerras mundiales que vinieron luego, todavía el ser humano puede ser optimista, le parece que la civilización no hace más que traer bienes y mejoras, y parece que todo va a ir hacia arriba sin parar, ¿no? Entonces realmente es casi el último momento en el que hubo realmente porvenir, o sea, nosotros ahora estamos en el término opuesto, casi nos parece que somos todo pasado, ¿no? Y entonces tenemos que volver a la mirada a esta última vez en la que lo maravilloso, el porvenir, podía ocurrir. Para nosotros es también una especie de literatura, ¿no? Qué bueno, literatura. Sí. Es una novela escrita a la limón y nos confesabais que quedabais en bares para poneros de acuerdo. ¿En qué bares de Madrid quedáis? ¿Qué es lo que había antes cuando situasteis la trama de la novela? Nada, son cualquier sitio que quedemos para tomar un café o quedamos para desayunar. Nada de historia, o sea, un bar normal. El primer bar que encontráramos, y entonces nos reuníamos y hablábamos de qué iba a ser tal personaje, cómo iba a desenvolverse la trama. Es una trama detectivesca, entonces los personajes necesitan ir descubriendo cosas a lo largo de la historia y a veces es complicado que una chica ciega en el siglo XIX, en el que no puede moverse porque es mujer, consiga acceder a algunos sitios para encontrar algunas cosas, ¿no? Y eso nos obligaba a tener que hablar y decir, bueno, a ver cómo solucionamos esto, quién le hace ver a este personaje qué, dónde se conocen estos dos personajes, y entonces nos repartimos el trabajo. Uh-huh. Ella hace una escena, yo hago otra, y luego nos corregimos el uno al otro y así trabajamos. Bueno, y el trabajo es colectivo y fascinante. Caen estrellas fugaces. José Gil Romero, Goretti Irisarri, muchísimas gracias por acompañarnos e iluminarnos con esta historia tan fascinante. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Llegó sin permiso la estrella de antaño, la que antes era solo luz. Cayó de repente desde el azul del mundo y el corazón se me encogió. Ahora ya sé dónde te escondes tú. Ahora ya sé en dónde habitas tú, pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mi jardín. ¿Por qué
que hacer contigo. Voy a agarrarte, voy a adorarte y lanzarte a tu cielo. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Porque así te has descolgado de tu otro mundo, aquí en mi jardín. Una descomunal llamarada solar ha producido una aurora boreal como la humanidad no ha conocido antes. El fenómeno cubre la bóveda celeste. Sobre el telón nocturno se suceden oleadas de luz. Se agita bajo el universo una cortina de color sangre. La cruz del chapitel de San Ginés, los pararrayos del Palacio Real, los del Prado, reciben estremecedoras descargas. Las líneas de telégrafo se cortocircuitan una tras otra por todo el planeta. Sobresaltada por una de esas descargas, se asoma a la ventana una mujer solitaria y contempla la tormenta callada. Lo peor es el silencio, como si la tierra entera esperase encogida. ¿Dónde está la lluvia? ¿Dónde los truenos? Apenas silba una brisa grave. Un eco siniestro recorre las calles desiertas a lo largo y ancho del mundo. La mujer escruta la cortina como sujetándose a la nada y se sienta a escribir un poema que le ayude a conjurar el miedo. Allá donde es de noche, la gente se ha refugiado en sus casas para no enfrentarse al latido de un cielo rojo que ha ocultado la luna. Creyentes de todo el orbe acuden inquietos a las iglesias, sinagogas y mezquitas, convencidos de que aquello es una terrible señal. Rezan porque las estrellas parecen estar descolgándose en el cielo y cayendo a plomo. Caen estrellas fugaces. José Gil, Romero y Goretti, Irisarri. Seguimos viajando encendidos. Viaje al centro de la noche, con Amaya Prieto. Un viaje que da que pensar.